Hey chicos, esta noche viajaremos a una época donde el amor era más una condena que una pasión. Vamos a caminar entre las sombras húmedas y las habitaciones cerradas de la Inglaterra Tudor. Un mundo donde el cuerpo era un misterio peligroso y el deseo, un pecado que olía a enfermedad. Esta no es la historia elegante de los bailes en palacio ni de los poetas que cantaban al amor cortesano. Es la historia real, aquella que se escondía tras los cortinajes y los tapices, donde la intimidad era una pesadilla que ni el rey podía controlar. Así que antes de comenzar, tómate un momento para dejar tu me gusta y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo me escuchas y qué hora es donde estás ahora. Ahora baja las luces. Deja que el murmullo de tu ventilador se convierta en el suspiro del viento londinense, y acompáñame, porque esta noche vas a descubrir por qué el sexo, en la Inglaterra de los Tudor, no era un placer, sino una penitencia. El amanecer apenas se insinúa sobre los tejados de paja. El aire está saturado de humo, de humedad y de un olor agrio que parece salir de las propias paredes. En la habitación, un matrimonio duerme, o intenta dormir, en una cama de madera tosca, cubierta con sábanas que no han sido lavadas en semanas. El colchón está relleno de paja vieja, infestada de pulgas. Cada movimiento levanta un polvo seco que irrita la garganta. No hay ventanas que dejen entrar aire limpio, solo una pequeña rendija cubierta con tela. Este es el lecho de los Tudor. No es un santuario del descanso ni del amor. Es un campo de batalla entre el cuerpo, la culpa y la necesidad. En un mundo sin agua corriente ni jabón, el contacto físico es un riesgo. La piel no huele a perfume, sino a humo, sudor y enfermedad. La palabra higiene aún no existe. Los baños son lujos peligrosos, sospechosos de debilitar el espíritu. El deseo se confunde con la suciedad. La Iglesia dicta lo que puede hacerse, cuándo y con quién, y lo hace con la minuciosidad de un verdugo. El sexo fuera del matrimonio es pecado mortal, pero incluso dentro de él está rodeado de reglas absurdas. Hay días en los que el contacto está prohibido: domingos, fiestas religiosas, cuaresma, adviento, embarazos, menstruación. Si cuentas bien, casi la mitad del año. El amor carnal se convierte en una coreografía limitada por el miedo y la superstición. Imagina que vives en una casa donde todo suena. Las paredes son delgadas, el techo cruje, los niños duermen en el mismo cuarto. No hay privacidad. Cada gemido, cada suspiro, cada movimiento puede ser oído. La vergüenza pesa más que el deseo. El amor se hace rápido, apagando la vela antes de que alguien vea, antes de que Dios vea. Porque en esa época incluso el pensamiento del placer era pecado si no tenía propósito divino. Las mujeres cargan con el mayor peso de esa culpa. Desde pequeñas aprenden que su cuerpo es un instrumento, no una pertenencia. Su valor depende de su pureza antes del matrimonio y de su fertilidad después de él. Las madres repiten las mismas advertencias que escucharon de sus abuelas. No permitas que te toquen, o el infierno te tocará a ti. En los mercados se venden amuletos para proteger la virtud, pequeñas bolsas con hierbas secas que prometen cerrar el cuerpo al pecado. Pero la verdad es que no protegen de nada, solo alimentan el miedo. En los libros de confesión, los curas preguntan con detalle inhumano: ¿cuántas veces, de qué manera, con qué intención? La religión convierte la intimidad en una lista de delitos. Y mientras tanto, los médicos con sus túnicas negras y sus manos temblorosas recomiendan cosas aún peores: evitar los baños, no dormir desnudos, cubrir el cuerpo con telas gruesas para evitar que el deseo salga por los poros. Cada consejo es un pequeño tormento disfrazado de virtud. En las calles de Londres, los burdeles florecen como hongos. Están prohibidos, por supuesto, pero todos saben dónde encontrarlos. Son casas húmedas, iluminadas por velas torcidas,
donde el aire es tan pesado que parece respirar por ti. Los hombres entran con miedo y salen con vergüenza. Muchos se llevan algo más, una enfermedad que entonces llaman el mal francés, la sífilis, la plaga silenciosa del siglo. La gente cree que es un castigo de Dios por los excesos del cuerpo. Pero los doctores saben, aunque callan, que se propaga por el contacto humano, por el amor mismo. La reina Isabel Pipreche, hija del pecado y del escándalo, vivirá aterrorizada por esa idea toda su vida. Su corte está llena de rumores, amantes, bastardos, enfermedades. Pero ella decide no casarse nunca, y con eso construye su propio mito de pureza. Detrás del maquillaje blanco que cubre su rostro, esconde cicatrices de viruela. La imagen de virginidad que tanto defiende es, en realidad, una máscara contra el miedo. En una era donde el sexo puede matarte, la abstinencia se convierte en poder. En las casas más humildes, mientras tanto, el amor sigue su curso torpe y silencioso. Una pareja se toca bajo una manta, intentando ignorar el sonido de las ratas. No hay romance, solo necesidad. El deseo, reprimido tanto tiempo, se mezcla con la culpa hasta volverse algo irreconocible. Nadie lo llama placer, lo llaman deber, reproducción, servicio. Y tú, observando esa escena desde el rincón oscuro de la habitación, entiendes por qué el sexo, en la Inglaterra de los Tudor, era más castigo que consuelo. Porque entre la suciedad, la religión y el miedo, el cuerpo dejó de ser humano para convertirse en campo de batalla entre Dios y el instinto. El fuego de la vela parpadea. El aire está denso. El lecho cruje. Afuera, el viento sopla sobre los tejados, arrastrando el olor del humo y del pecado. Y en esa mezcla agria, reconoces el alma entera de una era que confundió la moral con el miedo, y el amor con la condena. El cuerpo humano, esa maquinaria imperfecta que hoy conocemos con tanta confianza, era, en tiempos Tudor, un misterio lleno de peligros invisibles. Nadie entendía realmente cómo funcionaba, ni médicos, ni curas, ni reinas. Lo que sabían venía mezclado con superstición, religión y miedo. En las universidades se estudiaban textos medievales escritos siglos antes, donde se afirmaba que el cuerpo de la mujer era un hombre incompleto, una versión húmeda, tibia y voluble de la perfección masculina. Y bajo esa idea se construyó todo un sistema moral. El cuerpo se volvió enemigo, no un aliado, ni un refugio, un campo de batalla donde el alma debía probar su obediencia. Si enfermabas, era culpa del pecado. Si deseabas, era señal del diablo. Si sentías placer, estabas en peligro de condenación. Así, el cuerpo dejó de pertenecer a la persona y pasó a ser propiedad de Dios, del marido o del médico. Nadie lo escuchaba, nadie lo comprendía. Solo se le temía. Imagínate en 1550, caminando por Londres. Las calles están llenas de olores, pescado, estiércol, humo. Las carnicerías arrojan restos al río, los perfumes son un lujo, y el baño, un rumor. El sudor y la enfermedad forman parte del aire que respiras. En ese entorno, la piel no es belleza, es amenaza. Cada roce puede ser contagio, cada beso, un riesgo. No es de extrañar que el deseo se vuelva algo confuso, vergonzoso, casi sacrílego. Los médicos de la época, los mismos que aún sangran a los enfermos con sanguijuelas, creen que el sexo desequilibra los humores del cuerpo, la bilis, la flema, la sangre. Según ellos, el placer debilita la mente, envejece los hombres, y enferma a las mujeres. Las viudas que no vuelven a casarse son consideradas peligrosas porque sus fluidos se pudren dentro del cuerpo si no son liberados por la cópula. La solución, dicen, es casarlas rápido o enviarlas a un convento. Y sin embargo, la misma sociedad que teme el deseo, lo utiliza como herramienta de control. Las mujeres deben ser castas, los hombres, viriles. Un equilibrio imposible. Si una mujer muestra apetito, se la llama bruja o puta.
Si no lo muestra, se la tacha de frígida, defectuosa. Si un hombre es apasionado, se celebra su vigor. Si no, se sospecha de su virilidad. Todo gira en torno a la carne, pero nadie se atreve a nombrarla sin culpa. En las casas humildes, las parteras son las únicas que entienden algo del cuerpo femenino. Han visto nacer y morir a cientos. Saben cuándo una mujer está embarazada antes de que ella misma lo note. Pero su conocimiento, adquirido a través de generaciones, las pone en peligro. La Iglesia las vigila de cerca. En cualquier momento pueden ser acusadas de brujería, especialmente si una de sus pacientes muere en el parto, lo cual ocurre con frecuencia. El cuerpo de la mujer se convierte así en campo de sospecha, un espacio donde la ciencia y la fe se enfrentan a oscuras. En los palacios, la situación no es tan diferente. Las cortesanas viven bajo la mirada constante de la moral y del escándalo. Deben parecer puras pero estar disponibles, bellas pero discretas, fértiles pero no demasiado fértiles. El embarazo fuera del matrimonio puede significar la muerte, pero la infertilidad también. Cada gesto, cada perfume, cada sonrisa puede ser interpretado como pecado. El propio rey Enrique VIII convierte su cuerpo y el de sus esposas en arma política. Cuando no logra tener un heredero varón, culpa a las mujeres. A Ana Bolena la acusa de brujería, a Catalina de Aragón, de infertilidad, a Jane Seymour, la ensalza por darle un hijo, hasta que muere en el parto. La cama real es, en realidad, el campo de batalla más peligroso de la nación. Bajo sus cortinas, se decide el destino de Inglaterra. En las tabernas, los hombres discuten sobre amor y enfermedad. Hablan de la sífilis como si fuera un fantasma que ronda las camas. Nadie se atreve a nombrarla directamente. La llaman el mal del amor, el castigo francés, la peste blanca. Los síntomas son horribles, llagas, fiebre, locura. Pero lo peor no es el dolor físico, sino la vergüenza. La sociedad entera está construida sobre la apariencia de pureza. Enfermar es confesar sin palabras lo que has hecho. ¿Te imaginas a una mujer, sola en la oscuridad, rezando para que el ardor y la fiebre se vayan? Sabe que no puede decirle a nadie lo que siente. Sabe que el médico la juzgará y el cura la condenará. Así que se calla. Así se callan todas. Los cuerpos se llenan de secretos, y los secretos se pudren por dentro. Cuando cae la noche, las casas se llenan de sombras. Los maridos duermen. Las esposas miran el techo, pensando en los pecados que ni siquiera han cometido. La culpa es un segundo aliento, una respiración que acompaña cada movimiento. El cuerpo se convierte en prisión, un templo al que todos temen acercarse demasiado. Y tú, observando ese mundo sofocado entre la fe y el deseo, entiendes por qué el cuerpo en la Inglaterra Tudor era un campo de batalla, no porque luchara contra la enfermedad o el tiempo, sino porque cada caricia era una guerra entre lo que se deseaba y lo que se temía. El fuego del hogar se apaga. Afuera, la niebla cubre la ciudad. El aire huele a madera húmeda y a rezos no dichos. La cama espera, como un altar donde el alma y la carne siguen peleando sin tregua. La noche Tudor no tiene silencio. Es una noche que gime, que cruje, que respira en todas las grietas de las casas viejas. El viento entra por las rendijas del techo, mezcla el olor de la leña con el del sudor y el humo de las velas. En el lecho dos cuerpos se rozan sin verse. No hay ternura, solo costumbre. Cada roce es un recordatorio de que el deseo puede ser castigo, y el calor, una señal del infierno. El miedo al contacto domina toda la vida íntima. Tocarse es un acto vigilado, lleno de normas invisibles. El amor no es caricia, es deber, y el cuerpo, una máquina que se activa solo cuando el matrimonio lo ordena. La piel no pertenece al individuo, sino al sacramento, y bajo esa piel se esconde la peor amenaza de todas, la enfermedad. En los tiempos Tudor, los cuerpos son armas de contagio.
Las pestes viajan de cama en cama, de respiración en respiración. Las calles apestan a orina y desecho. Los pozos contaminados por los mismos que beben de ellos. La gente teme al aire, al agua, al contacto. Todo es sospechoso. El cuerpo se convierte en una frontera que nadie quiere cruzar. El médico de la aldea llega con una máscara de cuero, el pico lleno de hierbas aromáticas. Cree que el olor fétido transmite la peste. Su solución es el perfume. Camina entre los enfermos, sin tocar a nadie, bendiciendo con gestos que no alcanzan. La cura se convierte en ritual. El contacto físico, la única forma real de aliviar el dolor, desaparece. Nadie abraza, nadie consuela. Ni siquiera los curas se acercan a los moribundos sin cubrirse con capas de lino bendito. En las casas, las madres evitan besar a sus hijos cuando la fiebre entra en el pueblo. El amor se convierte en distancia. Los besos, en peligro. Una mujer reza con las manos juntas, pero no se atreve a sostener la de su esposo enfermo. Sabe que el tacto puede matar y que morir de deseo o de compasión es lo mismo. El contacto también tiene peso moral. Las reglas de la Iglesia lo definen todo. No se puede tocar sin propósito, no se puede mirar demasiado, no se puede desear. La piel es un umbral donde empieza el pecado, y sin embargo es inevitable. Las manos tiemblan, los ojos buscan, los cuerpos se acercan en la oscuridad, desafiando las leyes del cielo y el miedo de la tierra. En las tabernas, los hombres se quejan del frío y del matrimonio. Hablan en voz baja, mirando a los lados. Algunos se ríen de los sermones que prohíben el placer, otros los repiten, resignados, convencidos de que el deseo es un demonio que debe domarse. Tocar es caer, dice uno, mientras acaricia la jarra de cerveza como si fuera un sustituto de piel humana. Todos asienten. Ninguno lo cree del todo. En los palacios, las reglas son distintas, pero no menos crueles. Las doncellas de la corte caminan con las manos cubiertas por guantes de seda para evitar que un roce accidental pueda interpretarse como intención. Los cortesanos saludan inclinando la cabeza, pero sin estrechar manos. Las normas del protocolo son barreras físicas, murallas contra la sospecha del cuerpo. Un roce malinterpretado puede destruir reputaciones. Un embarazo inesperado puede destruir dinastías. Piensa en Ana Bolena, tan cerca del poder que su sola respiración cambió la historia de Inglaterra. Su piel, observada por todos, era política. Su cuerpo, un campo minado. Bastó el rumor de un contacto prohibido para que la acusaran de adulterio, incesto y hechicería. Murió en una mañana gris de mayo, decapitada por una culpa que ni siquiera estaba escrita. Así de frágil era el límite entre el deseo y la muerte. En las aldeas más pobres, donde no hay tiempo para rezos ni cortesía, el contacto es más brutal. Las uniones ocurren en la oscuridad, rápidas, silenciosas, no hay romance ni ternura, solo la necesidad de engendrar, de mantener la casa viva. La vida campesina no deja espacio para la pasión, deja espacio para el agotamiento. Las manos que labran la tierra son las mismas que por la noche buscan calor más por costumbre que por deseo. A veces, incluso ese contacto es demasiado. El hambre, la enfermedad y el trabajo dejan los cuerpos tan débiles que el placer se convierte en un lujo impensable. Y cuando el deseo asoma, lo hace con culpa, con miedo. Nadie sabe dónde termina el pecado y dónde empieza la naturaleza. La gente reza antes de dormir, pidiendo no soñar con cosas impuras, pero el cuerpo no obedece a las oraciones. En las iglesias, los sacerdotes predican que el contacto físico fue la causa de la caída del hombre, el eco eterno del pecado original. Adán tocó, Eva ofreció, y el mundo entero ardió por dentro. Cada roce en la Inglaterra Tudor es una repetición de aquel gesto primitivo. Cada abrazo es un riesgo, cada beso un desafío al castigo divino. La noche avanza,
y la vela se apaga. La habitación se llena de oscuridad. Dos cuerpos se rozan bajo una manta áspera, sin hablar, sin mirarse. Saben que no deberían, pero también saben que no hay otro modo de sentirse vivos. Afuera, el viento golpea las paredes, y el sonido de la lluvia parece un juicio que cae desde el cielo. Y tú, en medio de esa oscuridad, entiendes el miedo que definía toda una época. El miedo a sentir, el miedo a tocar. Porque en la Inglaterra Tudor, hasta el más inocente roce podía ser una condena escrita en la piel. El amanecer llega gris, sin gloria. Los gallos cantan, pero no anuncian esperanza, solo rutina. La aldea despierta con el sonido de los rezos. El campanario llama a la misa, el humo de los hogares se eleva lento, y la gente envuelta en capas húmedas, camina hacia la iglesia. El miedo al infierno pesa más que el frío. En cada alma hay una lista invisible de pecados que se repite como un salmo: desear, tocar, mirar demasiado, soñar demasiado. En la Inglaterra Tudor, el cuerpo pertenece a dos dueños, a Dios y al rey. Uno castiga el alma, el otro castiga la carne. Entre ambos, el pueblo apenas respira. La religión dicta lo que debes sentir, y la monarquía decide qué haces con ello. No hay pensamiento libre ni deseo inocente. La moral es vigilancia, y la vigilancia, poder. Los curas predican desde los púlpitos con voz temblorosa, hablando del fuego eterno reservado para los impuros. Dicen que el placer no tiene propósito si no lleva a la procreación, que cada acto carnal fuera del matrimonio es una ofensa directa al cielo. La idea del amor romántico, ese que hoy idealizamos, ni siquiera existe. El matrimonio es contrato, negocio, supervivencia. El amor es un lujo sospechoso. El pecado no solo se confiesa, se cuantifica. En los manuales eclesiásticos de la época hay listas de faltas carnales: acostarse en días santos, hacerlo desnudo, hacerlo demasiado seguido, hacerlo por placer. Cada transgresión tiene su penitencia: oraciones, ayunos, golpes, silencio. La intimidad se convierte en un acto burocrático, un trámite ante Dios. Los confesores interrogan con una curiosidad que roza lo obsceno. Las mujeres tiemblan mientras responden. Los hombres callan. Todos fingen pureza, aunque ninguno la posee. El rey, mientras tanto, se proclama cabeza de la Iglesia. Enrique VIII rompe con Roma, no por teología, sino por deseo. Quiere divorciarse de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena, y el Papa le dice que no. Así que el rey decide crear su propia religión. El pecado se vuelve cuestión de política, el matrimonio, una herramienta de Estado, y en esa mezcla absurda de poder y fe, el cuerpo del pueblo se convierte en campo de ensayo. Los súbditos deben seguir nuevas reglas. Lo que antes era ofensa a Dios, ahora puede ser ofensa al rey. La cama se politiza. Las conciencias se vigilan. Las alcobas se convierten en pequeños tribunales, donde cada deseo se pesa como si fuera una moneda. La culpa no solo está en los templos, sino también en las casas. Piensa en una mujer joven, esposa de un granjero. Su marido bebe demasiado, llega tarde y exige su derecho conyugal. Ella no puede negarse. La ley la obliga, la iglesia también. En ese rincón oscuro del mundo, el consentimiento no existe. Ella reza en silencio mientras él duerme, temiendo que Dios la castigue por odiar lo que debería aceptar. Cada noche es una penitencia. Cada amanecer, una absolución incompleta. En las cortes, los pecados son más refinados pero igual de trágicos. Los nobles fingen devoción mientras esconden amantes tras los tapices. Los sirvientes lo saben todo, pero nadie habla. Los rumores son moneda, las confesiones, armas. Un beso mal visto puede destruir un linaje, un embarazo fuera del matrimonio, una vida. Por eso los palacios Tudor huelen tanto a flores como a miedo. Bajo el perfume, siempre hay sudor. Bajo los tapices, siempre hay secretos. La hipocresía se eleva como incienso.
Los mismos hombres que predican virtud, visitan burdeles al caer la noche. Las mujeres que confiesan pecados inventados, reciben alabanzas por su humildad, y los que se atreven a hablar con honestidad, son castigados. No hay salvación en la verdad, solo en el silencio. Los juicios por adulterio llenan los registros de la época. A las mujeres se las humilla en público, se las rapa, se las expulsa del pueblo. A los hombres se les da una multa o una advertencia. La culpa tiene género, y el perdón también. El rey puede acostarse con quien quiera, una campesina no puede ni soñar sin arriesgar su alma. Y sin embargo, entre tanta represión, el deseo sigue vivo. La gente no deja de amar, de tocar, de buscar consuelo. El pecado es inevitable porque es humano. Pero la cultura Tudor no lo perdona, lo explota, lo convierte en herramienta de control. Cuanto más culpa sientes, más fácil es gobernarte. En las noches más frías, cuando la bruma cubre los campos y el silencio pesa sobre los tejados, los aldeanos creen escuchar pasos entre las sombras, las almas de los que pecaron en vida, condenadas a vagar desnudas por el pecado de haber amado demasiado. Es una advertencia, un cuento para dormir, una forma de infundir miedo donde antes hubo ternura. El fuego del hogar parpadea, la mujer reza, el marido ronca. Afuera, la campana marca la medianoche, y en ese compás repetitivo de culpa y costumbre se entiende la esencia de la Inglaterra Tudor, una nación donde Dios observaba incluso lo que sucedía bajo las mantas y donde el placer era un crimen que se pagaba con el alma. En un mundo donde el pecado era enfermedad y la pasión castigo, no sorprende que los Tudor buscaran remedios desesperados. Y cuanto menos sabían de medicina, más creatividad demostraban. En los libros de boticarios se mezclaban plegarias con recetas absurdas, raíces, sangre seca, sudor de caballo, leche de cabra, mercurio. Cualquier cosa que prometiera controlar el cuerpo o apaciguar el deseo encontraba su lugar entre los frascos. Las enfermedades venéreas se extendían sin control, pero hablar de ellas era tabú. Los doctores las llamaban con eufemismos. El mal secreto, la mancha, la fiebre de Venus. Los pobres morían en silencio. Los ricos se escondían en baños de hierbas o bajo capas de maquillaje. Nadie entendía la causa, y todos buscaban culpa. Se pensaba que el sexo fuera del matrimonio atraía enfermedades porque Dios así lo quería. Y cuando la moral se convierte en medicina, el sufrimiento se multiplica. En los mercados de Londres se vendían pócimas milagrosas para enfriar la sangre. Eran mezclas de vinagre, ajenjo y polvo de hueso que prometían calmar el deseo. Las mujeres las bebían antes de dormir, esperando que el ardor del cuerpo se apagara. A veces lo lograban porque el veneno las debilitaba. Otras veces las mataba. Nadie lo sabía hasta que era demasiado tarde. Los hombres por su parte confiaban en ungüentos hechos con plomo, mercurio o azufre. El metal, se decía, purificaba las partes contaminadas. Pero el remedio era peor que la enfermedad. La piel se agrietaba, las llagas se abrían, los huesos dolían. La sífilis destruía lentamente el cuerpo y los doctores seguían convencidos de que estaban curando el alma. Las supersticiones médicas eran infinitas. Se recomendaba dormir con una moneda de plata bajo la lengua para protegerse de los vapores de la lujuria. Algunos hombres usaban pequeñas bolsas de ajo colgadas del cuello, creyendo que el olor alejaba la tentación. Otros escribían salmos en trozos de pergamino y los llevaban cosidos a la ropa interior como talismanes contra el pecado. El cuerpo, ese enemigo incontrolable, se rodeaba de amuletos como si fuera un demonio a punto de despertar. En los conventos, las monjas elaboraban brebajes con fines piadosos, tónicos de lavanda, agua de rosas, extractos de hinojo. Oficialmente eran para aliviar la melancolía, pero todos sabían que su verdadero propósito era otro: calmar los pensamientos impuros. Las recetas se pasaban en secreto, de celda en celda, y las hermanas bebían lentamente sus remedios, esperando que la culpa se disolviera con las hierbas.
Los reyes y nobles no eran menos supersticiosos. Enrique VIII, en Ensir VIII, por su salud y su deseo, gastaba fortunas en médicos que le recetaban desde oro en polvo hasta baños de vino caliente. Cada nueva esposa era un intento de curar la ansiedad del linaje, cada amante un experimento biológico. Cuando enfermaba, no culpaba a la enfermedad sino al pecado de otro. El rey se veía a sí mismo como un elegido, incapaz de equivocarse. Los culpables siempre eran los cuerpos ajenos, el de las mujeres, el de los pobres, el de los herejes. En las aldeas, la sabiduría popular ofrecía su propia medicina. Las ancianas preparaban infusiones para apagar el fuego del vientre con hojas de salvia, ortiga y vinagre. A veces funcionaban, a veces no, pero creer en ellas era más reconfortante que esperar un milagro. Había también rituales, caminar 3 veces alrededor de la iglesia antes del amanecer o beber el agua del campanario bendecida en domingo. El alivio era psicológico, pero en un mundo donde la mente y el alma eran lo mismo, bastaba con eso. Las mujeres embarazadas tenían sus propios miedos. El parto era un campo de batalla entre la vida y la muerte. Sin anestesia, sin higiene, sin comprensión médica, parir era una prueba divina. Si sobrevivían, agradecían a Dios. Si morían, era su hora. Las comadronas, con manos firmes y ojos cansados, aplicaban cataplasmas de pan y cerveza sobre los vientres, murmurando oraciones. Los gritos se escuchaban por toda la aldea, pero nadie se acercaba, no debía interrumpirse lo que Dios estaba juzgando. El deseo también tenía su medicina. Algunos hombres buscaban aumentar su virilidad comiendo alimentos que se consideraban afrodisíacos, testículos de toro, ostras, vino especiado, miel con azafrán. Pero el problema era otro, el miedo. La ansiedad de no poder cumplir el deber conyugal era tan fuerte que muchos terminaban impotentes. Los doctores recetaban entonces sangrías para equilibrar los humores. La solución, por supuesto, era inútil. La sangre que se iba era la poca fuerza que quedaba. Entre tanto absurdo, lo más trágico era que nadie se atrevía a decir la verdad, que el cuerpo no era pecado, que el deseo no era enfermedad. Pero la sociedad Tudor no quería remedios verdaderos. Quería control. Quería penitencia. Cada poción amarga, cada ungüento tóxico, cada oración repetida era una forma de mantener viva la culpa. ¿Te imaginas el interior de una casa al final del día? Una mujer bebe su brebaje de vinagre y hierbas. Con la mirada fija en la vela, siente que el estómago arde. No sabe si es el veneno o el miedo. Afuera, el viento golpea la ventana. Dentro el silencio pesa como piedra. Todo su mundo gira en torno a un solo pensamiento: purificarse, ser digna de no arder ni en la fiebre ni en el infierno. La vela se apaga. La oscuridad se cierra. Y en ese vacío, el alma Tudor descansa, confundiendo el dolor con la salvación. El aire de la Inglaterra Tudor no era aire. Era una mezcla espesa de humo, sudor y desesperación. Cada casa tenía su propio perfume, una combinación de madera quemada, orina, grasa rancia y cuerpos que nunca conocieron el agua caliente. El concepto de limpieza era tan extraño que bañarse más de una vez al mes era visto con sospecha. El agua abre los poros y deja entrar la enfermedad, decían los médicos. Y así, entre superstición y mugre, el cuerpo se volvía un campo minado. Dormir junto a alguien significaba compartir todo: el calor, los piojos, las pestes. Las camas eran raras, compartidas incluso por familias enteras o huéspedes desconocidos. No había sábanas limpias ni almohadas perfumadas, solo mantas húmedas y colchones de paja aplastada que olían a tierra y moho. El amor físico, si se le puede llamar así, ocurría en medio de ese olor. Cada respiración era un recordatorio de lo que significaba vivir sin higiene, sin medicina y sin pudor. En Londres, las calles eran cloacas abiertas. Los desechos humanos se arrojaban por las ventanas con un grito de advertencia:
Agua va. El río Támesis era una cinta de podredumbre que transportaba basura, animales muertos y enfermedades. Las lavanderas trabajaban en sus orillas, batiendo la ropa contra el agua contaminada. Lo que salía de ahí no olía mejor. En ese mundo, el cuerpo no se limpiaba, se cubría. Las capas de tela servían para esconder la suciedad, no para eliminarla. El miedo al olor era real. Se creía que el mal se transmitía por el aire fétido, los miasmas. Por eso las casas ricas se llenaban de flores secas, vinagre y hierbas aromáticas. Las mujeres llevaban saquitos de lavanda colgados al pecho. Los hombres metían clavos de olor en las bocas de los zapatos. Pero ningún perfume podía ocultar el hedor que subía de los cuerpos. Era un olor que no solo impregnaba la piel, sino también la mente. Imagina una noche de verano. Las casas cerradas para mantener el calor, las velas consumiendo el oxígeno, las moscas zumbando sobre las heridas abiertas. El aire está tan denso que parece líquido. En medio de ese sofoco, un matrimonio cumple con su deber conyugal. No hay pasión, solo costumbre. Los gemidos se confunden con toses, los jadeos con rezos. El miedo al placer es más fuerte que el placer mismo. Ella aprieta los ojos, él reza sin sonido. En algún rincón, un ratón se mueve entre la paja. El olor de la carne se convierte en una presencia física. Lo impregna todo, la ropa, las paredes, el pelo. Nadie se libra, ni siquiera los nobles. En las cortes, los perfumes son tan fuertes que marean. Los sirvientes queman incienso para disimular el hedor, pero lo único que logran es crear una nube dulce y sofocante. Los invitados sonríen, beben vino, fingen elegancia, pero debajo de las sedas, el cuerpo Tudor sigue siendo el mismo, húmedo, cansado, vulnerable. Las enfermedades también huelen. La peste tiene su propio perfume, un olor agrio, metálico. La sífilis, otro, un aroma dulzón que sale de las llagas. Las casas de los enfermos son reconocibles a distancia, nadie se acerca. El miedo al contagio es tan fuerte que los cuerpos se convierten en islas. Quien enferma, muere solo. Quien sana, vive temiendo el próximo estornudo. El sexo, en medio de todo esto, es un acto que sucede entre el olor y el miedo. Un recordatorio de la fragilidad. No hay erotismo, solo necesidad biológica, casi animal, y aún así, el cuerpo no olvida. La piel busca lo que el alma teme. Los amantes se tocan con precaución, como si se temieran mutuamente. En cada contacto hay culpa, en cada aliento sospecha. Los burdeles, escondidos entre los callejones, son el lugar donde ese miedo se disfraza de deseo. Allí, los olores se mezclan en una sinfonía grotesca: sudor, vino agrio, incienso barato, carne. Las mujeres pintadas con polvo blanco y labios carmesí ofrecen sonrisas ensayadas. Saben que cada cliente puede traer consigo el fin. A veces, después del acto rezan, no por perdón sino por sobrevivir. El olor del miedo no es solo físico, es mental. Es el aroma invisible de una sociedad que teme al cuerpo, que castiga la carne pero depende de ella para continuar. La moral Tudor está construida sobre ese conflicto, una lucha constante entre la repulsión y la necesidad, entre el deseo de pureza y la realidad de la vida. Cuando cae la noche, el aire se enfría, y por un momento parece que el hedor se disipa. Pero es solo ilusión. La paja, las mantas, los cuerpos siguen respirando el mismo pasado. El viento sopla desde el Támesis, trayendo consigo el olor de los desperdicios y del pecado. Cierras los ojos, y el silencio parece limpio. Pero en ese silencio flota algo más profundo que la suciedad, la tristeza de un pueblo que no sabe que el amor puede ser simple, que el cuerpo no es enemigo, y que el olor de la carne no siempre tiene que confundirse con el del miedo. El matrimonio, en la Inglaterra Tudor, no era una historia de amor. Era un contrato, un cálculo, una alianza entre familias, fortunas o linajes.
Se hablaba de deber, de moral, de descendencia, pero jamás de felicidad. La idea de casarse por amor era tan absurda como bañarse todos los días, una rareza peligrosa. Quien lo hacía en contra de la lógica del mundo. En las aldeas, los matrimonios se negociaban con la misma frialdad con que se intercambiaban animales. Una hija sana, joven y obediente podía asegurar comida, tierras o protección. Una mujer que no se casaba era vista como un error social, un alma suelta que podía traer desgracia. Las viudas eran toleradas pero siempre vigiladas. Una mujer sola era sinónimo de sospecha, y las sospechas en esos tiempos se pagaban con fuego. En la iglesia, el sacerdote recordaba en cada ceremonia que el matrimonio era sagrado, pero también lo describía como carga. El marido será tu cabeza y tú serás su sierva, decía el sermón. El amor, si existía, era un accidente, el respeto, una obligación, y el placer, un pecado que debía ocurrir solo cuando Dios lo permitiera. El lecho matrimonial era una extensión del púlpito, un lugar donde se cumplían las órdenes divinas, no los deseos humanos. Imagina una joven recién casada, apenas salida de la infancia, de pie frente a su nuevo marido. No lo conoce. Apenas sabe su nombre completo. Su madre le ha dicho que la obediencia es virtud y que el silencio es protección. Esa noche, cuando el fuego se apaga y la puerta se cierra, entiende lo que significa ser esposa. Su cuerpo ya no le pertenece. Su voluntad tampoco. No hay ternura, solo obligación. Y en esa primera noche, comienza la condena que la acompañará toda su vida. El matrimonio no es refugio, es rutina. Las mujeres cargan con las tareas, los partos, las pérdidas, los hombres con el trabajo, el alcohol y la autoridad. En los pueblos, las peleas domésticas se escuchan a través de las paredes. Nadie interviene. Así es el matrimonio, dicen los vecinos, como si el sufrimiento fuera una ley natural. El amor no redime, solo desgasta. Las esposas que se rebelan son castigadas. El derecho inglés permite que el marido corrija a su mujer siempre que no la mate. Golpear no es delito, negarse sí. La religión bendice la sumisión como virtud femenina. Quien obedece se salva. Y muchas lo hacen, pero no por fe sino por miedo. Porque el único destino peor que un mal marido es no tener ninguno. En las cortes nobles, el matrimonio es una guerra más elegante. Las alianzas se firman con banquetes y promesas, pero detrás de cada sonrisa hay cálculo. Las reinas son elegidas por su fertilidad, no por su belleza. Una mujer que no puede dar un heredero se vuelve inútil. Catalina de Aragón lo aprendió con lágrimas. Ana Bolena con sangre. Enrique VIII cambió de esposas como quien cambia de camisa convencido de que el amor se mide en varones nacidos. La política y el deseo se mezclan, pero no se entienden. Los reyes exigen fidelidad, mientras sus cortes son nidos de amantes y secretos. Las esposas aprenden a fingir afecto, a callar humillaciones, a esperar su turno. Las doncellas observan desde los rincones, sabiendo que su futuro será el mismo. En los salones perfumados y en las chozas de barro, las mujeres comparten la misma resignación, el amor no salva, solo cambia de forma. Algunas buscan escapatoria en el silencio, otras en la religión. Hay mujeres que entran a conventos solo para evitar el matrimonio, creyendo que así se librarán de la carga. Pero incluso ahí, el cuerpo sigue siendo enemigo. El voto de castidad no es libertad, es otra jaula. Las monjas rezan para no sentir, para no soñar. El pecado las persigue incluso en la pureza. Y aún así, en medio de tanta opresión, algunas encuentran resquicios de poder. Las esposas mayores, viudas o sin hijos, logran dirigir sus hogares con autoridad. Administran bienes, negocian, toman decisiones. Pero su independencia es siempre frágil, siempre bajo sospecha. El mundo Tudor
teme a la mujer que no necesita permiso. Y ese miedo se disfraza de virtud, la mujer buena es la que obedece. ¿Te imaginas una tarde cualquiera? Una esposa barre el suelo, mientras su marido duerme después de beber. La casa huele a cerveza, a grasa, a resignación. Ella se detiene un momento, mira la luz entrar por la ventana y suspira. No piensa en el amor, piensa en la libertad. Una palabra que ni siquiera sabe pronunciar en voz alta. Afuera, el viento mueve las ramas del manzano. Dentro el tiempo no se mueve. En la Inglaterra Tudor, el matrimonio no era el final feliz de una historia. Era el principio de una cadena. Una cadena bendecida por Dios, firmada por el rey y aceptada por el mundo. Una cadena que olía a humo, a miedo y a sudor. Y tú, observando desde esa habitación que ya no tiene aire, entiendes que la condena no estaba en el amor, sino en la estructura que lo convirtió en deber. En un sistema que hizo del matrimonio una prisión con forma de altar. El fuego se apaga. La esposa suspira. La noche cae sobre un mundo donde el amor es pecado y la obediencia, salvación. El palacio de Whitehall se despierta con el sonido de pasos suaves sobre la piedra. Los sirvientes corren por los pasillos antes del amanecer, avivando braseros, encendiendo velas, arreglando los tapices que ocultan las corrientes de aire. Afuera, el Támesis huele a barro y humo. Adentro, todo parece quietud, lujo y orden. Pero bajo esa superficie dorada, los mismos temores que asfixian a los campesinos también se deslizan entre las sábanas reales. El dormitorio del rey es un escenario. Las paredes están cubiertas de tapices bordados con escenas bíblicas. David, Betsabé, la tentación, el castigo. Las cortinas de seda ocultan la cama como si fuera un altar. Aquí, el amor no es pasión, es política. Cada caricia tiene consecuencias. Cada hijo puede decidir el destino de una dinastía. En la Inglaterra Tudor, el cuerpo del monarca pertenece tanto al Estado como al alma de Dios. Enrique VIII Pía, ese gigante de carne y deseo, entendía el poder del cuerpo mejor que nadie. Su propio matrimonio era un teatro público. Cuando Catalina de Aragón no le dio el heredero que quería, la culpa no fue suya, fue del pecado, de la infertilidad, de la voluntad divina. Pero en secreto, el rey se miraba al espejo y veía su cuerpo envejecido, sus llagas, su impotencia. El hombre más poderoso del mundo temía lo mismo que sus súbditos, el fracaso del cuerpo. Las alcobas reales eran lugares de ritual y espionaje. Los matrimonios se consumaban ante testigos. Los sirvientes esperaban tras las cortinas, los obispos bendecían la unión, los cortesanos tomaban nota mental de cualquier detalle. Una noche sin testigos era un rumor, una amenaza. Hasta el amor debía ser verificado por la autoridad. Las reinas, atrapadas entre la devoción y el deber, vivían bajo una tensión insoportable. Catalina de Aragón, resignada y piadosa, rezaba más que dormía. Ana Bolena, ambiciosa y astuta, convirtió su cuerpo en arma diplomática, consciente de que el deseo del rey podía elevarla o destruirla. Y así fue. Cuando Enrique se cansó de ella, bastó con una acusación de infidelidad para que su cabeza rodara bajo el cielo gris de mayo. El amor, en los palacios Tudor, no tenía alma, solo intriga. Cada amante, cada hijo ilegítimo, cada susurro detrás de una puerta podía cambiar alianzas o provocar guerras. El lecho del rey era un campo de batalla más letal que cualquier frontera. En las cortes, las mujeres aprendían a sobrevivir con sonrisas. Sabían cómo hablar, cómo moverse, cómo provocar sin parecerlo. El juego del poder exigía equilibrio. Una mirada equivocada podía significar la ruina. Una palabra mal colocada, la muerte. Las reinas, las damas, las sirvientas, todas jugaban el mismo juego, con diferentes recompensas y castigos.
Mientras tanto, los hombres del consejo discutían sobre leyes y guerras, ajenos o fingiendo estarlo, al hecho de que todo dependía del deseo del monarca. Las decisiones del trono nacían literalmente entre sábanas. Cuando Enrique se enamoraba, el país temblaba. Cuando se enfadaba, las cabezas caían. Cuando dudaba de su virilidad, nacían nuevas religiones. El cuerpo del rey era un espejo del reino. Si él enfermaba, Inglaterra entera se debilitaba. Sus úlceras, su obesidad, su carácter cambiante eran síntomas de una nación gobernada por la carne y el miedo. Nadie podía decirlo en voz alta, pero todos lo sabían. Y los médicos, temerosos de contrariarlo, lo bañaban en vino y le daban píldoras de oro mientras lo observaban morir, lentamente, de todo lo que no entendían. Las mujeres de la corte aprendieron a leer ese deterioro como un presagio. Cada nuevo matrimonio era un intento del rey por escapar de su propio cuerpo. Pero no hay huida posible. Jane Seymour le dio el hijo que tanto deseaba, y murió en el parto. Ana de Cleves fue rechazada por falta de atractivo. Catalina Howard fue decapitada por ser demasiado joven, demasiado viva, demasiado humana. El rey se quedaba solo, rodeado de fantasmas y perfumes rancios. Las paredes del palacio aún guardan el eco de esos suspiros, de esas conversaciones en voz baja. El deseo y la culpa caminaban por los pasillos de mármol como amantes inseparables. Nadie estaba a salvo, ni siquiera los que dormían bajo coronas. Una noche, una dama de compañía escribe en su diario: el aire de la corte es pesado, como si el pecado no tuviera salida. Esa frase, perdida entre papeles, resume el espíritu de toda una era. La pureza no existe, solo la apariencia. El placer no libera, condena. Y el poder, lejos de proteger, solo multiplica el miedo. En los rincones más oscuros del palacio, las criadas escuchan risas apagadas, pasos sigilosos, llantos ahogados. Las velas gotean cera sobre el suelo. Afuera, la lluvia golpea las ventanas con insistencia. Adentro, la historia sigue repitiéndose, una y otra vez. Los reyes desean, las reinas sangran, y el reino entero paga el precio. Porque incluso en la cima del mundo Tudor, el sexo no era placer ni amor, era destino. Y el destino, cuando está hecho de carne, siempre termina oliendo a miedo. En la Inglaterra Tudor, bastaba con saber demasiado sobre el cuerpo para ser considerada peligrosa. Las mujeres que conocían hierbas que ayudaban en los partos o que sabían calmar el dolor con ungüentos eran vistas con recelo. En los pueblos pequeños, la línea entre partera y bruja era tan delgada como el hilo que separaba la vida de la muerte. Bastaba con que una mujer muriera durante el parto para que las manos que intentaron salvarla se convirtieran, a los ojos del pueblo, en manos del diablo. El miedo a lo femenino se extendía como una plaga. El cuerpo de la mujer era misterio, y el misterio, pecado. Los hombres escribían tratados explicando lo que no entendían: que el útero viajaba por el cuerpo causando histeria, que la menstruación era veneno, que el placer femenino era una ilusión creada por Satanás. En las universidades, los eruditos hablaban del cuerpo femenino como si fuera un campo que debía cultivarse, poseerse, vigilarse. Nadie lo escuchaba, solo se lo definía. Mientras tanto, en las aldeas, las verdaderas guardianas del conocimiento eran las parteras. Ellas sabían qué hierbas aliviarían un parto, qué raíces bajarían la fiebre, qué infusiones inducirían un aborto secreto. No lo aprendieron de libros, sino de la experiencia, de observar la tierra y a otras mujeres. Su saber era práctico, útil, pero también peligroso, porque el poder de sanar siempre parece sospechoso cuando viene de una mujer pobre. Las autoridades religiosas no tardaron en intervenir. Se publicaron manuales para identificar brujas, y entre los signos más temidos estaban precisamente los que definían a una partera: el conocimiento del cuerpo, la independencia, el trato con la vida y la muerte. En los juicios,
Los hombres hablaban de mujeres que sabían cosas que no deberían saber. Lo que en otra época habría sido sabiduría, ahora era herejía. Las acusaciones comenzaban casi siempre igual. Una vaca muerta, un niño enfermo, una cosecha perdida. Bastaba con una mirada mal interpretada, un susurro nocturno, un parto fallido. Las multitudes se reunían frente a las casas, portando antorchas, y las mujeres eran arrastradas entre gritos. A veces morían antes de llegar al juicio. Otras sobrevivían lo suficiente para confesar lo que nunca hicieron. Bajo tortura, cualquiera confiesa. En las ciudades, el miedo tenía otro rostro. Los médicos hombres, deseosos de monopolizar el conocimiento, comenzaron a excluir a las mujeres de toda práctica médica. Solo ellos podían entender el cuerpo, aunque su comprensión fuera más superstición que ciencia. Así, las curanderas fueron reemplazadas por doctores con títulos y túnicas negras. Pero la gente del pueblo seguía buscándolas en secreto, porque nadie curaba con más compasión que una partera. Los castigos eran ejemplares. Las mujeres acusadas de brujería eran colgadas o quemadas en plazas públicas. El fuego purificaba el pecado, decían. La gente asistía como quien va a misa. Algunos lloraban, otros rezaban, otros simplemente miraban. El humo de esas hogueras olía distinto, una mezcla de miedo, carne y silencio, porque en cada ejecución lo que se quemaba no era solo un cuerpo, sino una parte del saber colectivo que había sobrevivido durante siglos. El control sobre el cuerpo femenino no terminaba en los juicios. Las leyes también lo vigilaban. Los abortos eran pecado mortal. Las mujeres que intentaban controlar su fertilidad eran condenadas como asesinas. Y las que parían hijos fuera del matrimonio eran marcadas de por vida. En los registros parroquiales, junto a sus nombres, se escribía la palabra fornicatrix. No era solo un insulto, era una sentencia social. Nadie les alquilaba casa, nadie las contrataba, nadie las enterraba en tierra consagrada. En los monasterios, los hombres escribían sermones advirtiendo contra la mujer curiosa. No debía aprender, no debía preguntar, no debía tocar. Su papel era obedecer. Pero incluso entre esas paredes, había rebeldes silenciosas, monjas que copiaban libros de medicina escondidos en Biblias, que guardaban hierbas en cofres y que curaban a escondidas a las mujeres que se atrevían a buscarlas. ¿Te imaginas a una de ellas, en una habitación iluminada por una sola vela? Está moliendo raíces de mandrágora en un mortero de piedra. Afuera cae la lluvia, y los cascos de los caballos resuenan en el camino. Sabe que si la descubren, morirá, pero sigue, porque alguien tiene que hacerlo, porque en un mundo gobernado por el miedo, la compasión también es un acto de herejía. Las brujas Tudor no eran brujas. Eran mujeres que se negaron a ser ignorantes. Parteras, sanadoras, madres, viejas que conocían el lenguaje secreto de la tierra. Su castigo fue ser necesarias y temidas a la vez, y en cada una de ellas ardía una chispa del mismo fuego que siglos después iluminaría el nacimiento de la ciencia. Cuando el último grito se apaga, cuando la multitud se dispersa, queda el silencio. Y en ese silencio, los cuerpos huelen a humo, pero también a algo más. A verdad, a conocimiento, a dignidad que ni el fuego logra borrar. La hoguera se ha apagado, pero el humo aún flota en el aire. Londres amanece gris, con ese tipo de luz que parece no venir del sol sino de las cenizas. La gente vuelve a sus rutinas como si nada hubiera pasado. Los niños corren por las calles, los hombres arrastran carros, las mujeres abren los puestos del mercado. Nadie menciona el olor que sigue impregnando la ropa, el cabello, las paredes, el olor del castigo, el olor del miedo. La Inglaterra Tudor ha sobrevivido a sí misma a fuerza de represión. Los cuerpos están domesticados, las conciencias adiestradas, el deseo vigilado, pero el alma humana, incluso aplastada por siglos de culpa, nunca se apaga del todo. En las noches más silenciosas, cuando el viento sopla desde el río y los perros dejan de ladrar,
Hay algo en el aire que aún respira. Es la memoria. Es el eco de lo que fue quemado y lo que nunca dejó de existir. En los templos, los sermones siguen hablando del infierno, del pecado de la carne, de la virtud de la obediencia. Los hombres asienten, las mujeres agachan la cabeza. Pero detrás de los rezos hay pensamientos que nadie se atreve a pronunciar. ¿Y si el placer no es pecado? ¿Y si Dios no odia el cuerpo, sino la crueldad? Nadie lo dice, pero algunos empiezan a sentirlo. Y en esos pensamientos silenciosos comienza el primer temblor del cambio. Las viejas parteras, las amantes ocultas, las esposas resignadas, todas dejan huellas invisibles. Enseñan a sus hijas a leer los signos del cuerpo, a escuchar su ritmo, a desconfiar de los hombres que usan la Biblia como arma. Les enseñan que el deseo no mata, que la pureza no es virtud si se impone por miedo. En secreto, en voz baja, en la oscuridad de las casas, las mujeres comienzan a recuperar lo que les fue arrebatado, el derecho a existir sin culpa. Los hombres, por su parte, aprenden también a temer. El cuerpo que tanto controlaron se les vuelve enemigo. La impotencia, la enfermedad, la muerte prematura les recuerdan que no hay sermón que detenga la biología. La carne negada se cobra su precio. Y en medio de esa impotencia colectiva, la religión sigue ofreciendo promesas que cada vez suenan más vacías. En la corte, Isabel I envejece sola. La reina virgen duerme bajo cortinas bordadas con oro, rodeada de criadas que no se atreven a mirarla. Su castidad se ha convertido en leyenda, su cuerpo en símbolo. Pero en las noches largas, cuando el frío se cuela entre las sedas, incluso ella debe preguntarse si la pureza es poder o soledad. Su piel, blanqueada con plomo, es máscara y prisión a la vez. La mujer más poderosa del mundo vive encerrada en su propio mito. El fuego del miedo aún no se ha extinguido. Las hogueras seguirán ardiendo durante décadas, en nombre de la fe o de la moral, pero algo cambia lentamente, imperceptible. En las tabernas, los hombres empiezan a hablar de placer con menos vergüenza. En los hogares, las madres comienzan a entender que el cuerpo no es enemigo. En las camas, el amor deja de ser penitencia y vuelve a parecer humano. El renacimiento se cuela como una grieta en el muro del dogma. Y tú, observando desde esta distancia, sientes que la historia huele todavía a humo, pero también a renovación. La Inglaterra Tudor fue un mundo que confundió el pecado con la vida, el deseo con la condena, el cuerpo con la culpa. Pero cada prohibición, cada hoguera, cada rezo forzado dejó un vacío que el tiempo llenaría con preguntas. Preguntas que hoy, siglos después, siguen encendiendo pequeñas luces en la oscuridad. El amanecer se extiende sobre los tejados, las sombras se alargan, y el humo del pasado se disuelve con el viento. En algún lugar, una mujer abre una ventana y deja entrar la brisa fría. Por primera vez en mucho tiempo, el aire huele a limpio, no a incienso ni a miedo, sino a vida. Y entonces, todo se calma. El ruido de los mercados se apaga, las campanas se detienen, el mundo se queda quieto un instante. La historia exhala. Y en ese silencio, el silencio después del fuego, entiendes que la verdadera purificación nunca estuvo en las llamas, sino en el simple acto de respirar sin culpa. La llama se encoge, cansada, la última chispa del hogar tiembla antes de morir, y el aire se llena de ese olor agrio que queda cuando el humo deja de tener propósito. Todo el país duerme bajo una capa de ceniza, pero el silencio ya no duele. Es el mismo silencio que queda después de una confesión o de un llanto, un silencio que limpia. Te recuestas y cierras los ojos. Aún puedes oler las velas, la madera, la lluvia sobre el tejado. Piensas en todas esas vidas que ardieron en nombre de la pureza. Las esposas que callaron, las parteras que curaron, las reinas que fingieron, las mujeres que soñaron con ser algo más que cuerpos vigilados. Su historia no desapareció, simplemente aprendió a hablar en susurros,
a esperar el momento en que el mundo pudiera escuchar sin miedo. El pasado se disuelve, pero su eco persiste. El aire de la Inglaterra Tudor ya no huele a pecado ni a vergüenza, solo a memoria, a humanidad, a lo que queda cuando se extinguen los juicios y solo queda la carne, frágil y real, buscando calor. Dejas que la respiración se haga lenta, que el pensamiento se vuelva bruma, que las voces del siglo se alejen. Y en ese descanso comprendes algo sencillo y antiguo, que el cuerpo no fue nunca el enemigo, solo el espejo de lo que temíamos entender. El fuego se apaga del todo. Afuera, el viento se lleva el humo. Dentro, el silencio se acomoda sobre ti, ligero como una manta. Y así como una llama que se extingue pero deja un resplandor suave, el sueño llega. Como una vela que se apaga y no deja oscuridad, sino descanso.